Muy buenas a todos. Bueno, pues vamos a hablar hoy del metaverso. Va a ir muy rápida la presentación, ¿vale? Pues son muchas diapositivas, pero bueno, intentaré hacerlo lo más didáctica posible. Bueno, yo soy Edgar Martín Blas, Chief Metaverse Officer de Utopia Voyagers, que hace poco hemos sido adquiridos por un grupo californiano muy grande, que luego os contaré. Y bueno, lo primero me gustaría es transmitir un mensaje de calma, ¿vale? Porque hay mucha información, ¿no? Que el metaverso muere, resucita, que mañana va a estar, que dentro de 10 años va a estar. A ver, estamos trabajando en ello, ¿vale? Estamos construyéndolo, evidentemente es algo que nos va a llevar tiempo, pero ¿por qué? Porque todas las grandes tecnologías, todas las grandes revoluciones tomaron tiempo, ¿vale? O sea, aquí, por ejemplo, vemos cuánto tiempo tardó grandes revoluciones, ¿no? Como puede ser el transporte, las tarjetas, Internet, en llegar a los 50 millones de usuarios, ¿vale? ¿Qué quiere decir los 50 millones de usuarios? Es empezar una especie de vertical ascendente de mainstream, ¿no? Que a partir de ahí ya tú vas hacia arriba, digamos, y se convierte ya en una especie de categoría. Pero bueno, aquí vemos algunos datos muy interesantes, como por ejemplo las aerolíneas, ¿no? Que llegaron a tardar casi 70 años por un tema básicamente de seguridad, porque inicialmente seguramente nadie quería montar en esos cacharros, pero luego, como ahora, esos 50 millones de usuarios pueden ser por día, seguramente, ¿no? Y cómo Internet nos empieza a acelerar todo, hasta llegar un momento que desaparecen incluso las décadas. Ya esas décadas, como antes de los 70, 80, 90, se desdibujan totalmente y de repente todo ocurre de 6 meses en 6 meses. Entonces, entramos en una nueva era que es básicamente darwinista. Lo que no funciona sale y lo que funciona sigue para adelante. ¿Qué ha pasado con el metaverso? ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué se habla de ello tanto? Y es una palabra como comodín de muchas cosas. ¿Y qué está ocurriendo en la cocina? ¿Vale? Porque nosotros estamos en ese otro lado de hacerlo, pero desde el barro, digamos, ¿no? Estamos ahí en una lucha constante desde hace muchos años para que esto tenga sentido, se construya. Entonces, bueno, tenemos una perspectiva un poco más realista de lo que está ocurriendo y no tan futurista, ¿no? O distópica, ¿no? Muchas veces como las películas. Todo empezó, realmente, bueno, el concepto de metaverso era muy antiguo, venía de los libros, pero Meta, pues, en su momento cuando hizo el cambio de Facebook a Meta, pues anunció la llegada, ¿no? Del metaverso. Bien, o sea, era algo que se hablaba mucho durante muchos años de que podía llegar y Meta lo que hizo muy sabiamente fue dominar la categoría. Es como si se hubiera inventado Internet y montas una empresa que se llama Internet. Entonces, está muy bien, ¿no? Porque es una forma de decir, oye, yo estoy aquí, apuesto por todo esto, y entonces hicieron esos movimientos grandes y muy valientes, porque lo fácil es quedarse en el pasado. Cambiar una empresa de billones, ojo, o sea, yo para mí es una auténtica pasada, ¿no? Lo que están haciendo, y evidentemente tendrán momentos duros, tendrán momentos buenos, malos, da lo mismo, pero están avanzando hacia un futuro que trae cosas nuevas. En el momento que Meta anuncia, se crea una especie de locura en el mercado salvaje, que además los que estamos ya dentro de todo este sector lo vimos en primera persona, como de repente era un mundo nicho, el nuestro, ¿no? Que nos íbamos moviendo ahí como pez en el agua y de forma bastante bien, pero de repente se convirtió en algo mainstream que hasta el cuñado del bar te decía que era el metaverso, ¿no? Entonces, las grandes empresas, pues bueno, dicen, vamos a salir también al terreno y vamos a contar los planes que estábamos haciendo en bambalinas, ¿vale? Que muchos los conocíamos nosotros porque trabajamos con muchas de estas empresas, pero, por ejemplo, tenemos algunos datos muy interesantes. Por ejemplo, Epic Games, que son los que están detrás de Fortnite, de repente pues empiezan a crear herramientas para el metaverso. Unity, que es uno de los editores mejores para el metaverso, compra a Weta Digital, que son los que han hecho, por ejemplo, Avatar, por no sé cuántos billones, ¿no? Una auténtica locura. ¿Por qué está empezando a ocurrir esto? Porque todos se están preparando para una especie de guerra nuclear que hay en 2013-2014, en el que solo va a haber unos pocos reyes de la montaña, a nivel de hardware, a nivel de plataforma, a nivel de contenidos, a nivel de posicionamiento. Entonces, esos movimientos no ocurren en 6 meses, ocurren en años, ¿no? Entonces, todo el mundo estaba, de alguna forma, diciendo, yo estoy en ello, ¿no? Vemos datos curiosos como la gente de NVIDIA, que son los que tienen todo el tema de las tarjetas gráficas, ¿sabéis?, de tope de gama, que de hecho el otro día tuvimos una reunión con ellos y es increíble porque están creando toda una plataforma en la nube para cosas muy curiosas. Por ejemplo, el renderizado del metaverso tendrá que ocurrir algún día en la nube. No puede ocurrir una gafa con batería, con chip, que se calienta y que es grande, sino que llegará un momento que será muy ligera. ¿Por qué? Porque todo el render lo hace la nube y te sirve a ti el metaverso ya calculado. Eso lo están haciendo ya la gente de NVIDIA y muchos grandes.
O, por ejemplo, traducción simultánea. Yo estoy en el metaverso, estoy hablando con un avatar o con alguien real, es chino y de repente me está hablando en español. Eso lo están haciendo también ya. ¿Por qué? Pues son una serie de tools que es necesaria, inteligencia artificial, cloud, etcétera. Bueno, pues empiezan todos a sacar un poco como esa pata, pero no es pequeña. Estos son cambios muy grandes. Por ejemplo, Microsoft aparece y también dice, yo me apunto al metaverso, pero desde el lado del trabajo. Voy a crear herramientas como Mesh, ¿no?, que va a permitir que tú puedas conectarte con otros usuarios, que ahora han colaborado con Meta, por ejemplo, para introducir todo esto dentro de Meta. Muy interesante. O sea, cada uno se empieza a posicionar en un lugar, ¿no? Pero nadie dice, esto no va a ocurrir, sino que viene y vamos a por ello, ¿no? Y luego, por ejemplo, movimientos muy curiosos como Corea del Sur. Corea del Sur es muy importante en el metaverso porque allí hay plataformas ya como Zepeto que tienen 350 millones de usuarios que crean avatares, customizan sus avatares, van a fiestas con sus avatares y gastan pasta en Gucci, en Balenciaga y un montón de marcas con lo que llamamos los protometaversos, que ahora hablaremos de ellos, ¿vale? Pero ya es un indicio de algo está pasando porque 350 millones de usuarios no es una moda, no es una palabra fake, sino que hay algo que está pasando ahí y hay que estudiarlo. Corea del Sur, curiosamente, es uno de los países que encima el propio gobierno quiere que se convierta en una especie de Silicon Valley donde los grandes proyectos de metaverso ocurran y está metiendo pasta directamente el Estado, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Disney, bueno, pues obviamente tienen las mejores IPs del mundo, o sea, tienen Star Wars, tienen Marvel y dibujos animados, etcétera. Entonces, lo tienen a huevo. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos ya han creado un departamento en Suiza que está trabajando en el metaverso, han nombrado un director del metaverso y, de hecho, han patentado lo que se llaman los parques temáticos mixtos, que luego hablaremos de ellos, que son un parque temático de toda la vida físico que va a tener una capa digital por encima. O sea, que cuando tú vayas no vas a ver a Dumbo animatrónico, sino le vas a ver volando por dentro de Disneyland, ¿vale? Pues eso lo han patentado ya, porque es obvio, ¿no?, que Disney tiene que estar en todo esto y si esto va de sueños y va de sueños lúcidos, pues Disney es el primer generador de eso y además tiene las IPs. Y Apple, ¿vale? Apple, evidentemente hay algo que están preparando, todavía no se sabe muy bien qué es, pero cuando Apple salga al escenario a presentar su gafa mixta, virtual, no sabemos muy bien cómo va a ser, han adquirido 30 empresas ya relacionados con óptica, con chips, con contenidos virtuales, etcétera. O sea que no son rumores, es real. Y en algún momento se calcula seguramente ya a principios del año que viene o en algún momento por ahora indefinido, aparecen en el escenario y cuando Apple sale en el escenario no presenta un prototipo. Lo que te presenta es una categoría y te destruye la anterior. O sea, básicamente lo que va a hacer es, esto es el iPhone y esto es lo nuevo. Y lo que va a decir es, esto tiene los días contados por ciertas cosas y esto que viene cambia todo. Y entonces ahí presentarán su gafa, valdrá 2.000 euros, las patillas 300 euros intercambiables y de ahí está la pasta donde le van a sacar. Pero ese día el mundo cambia. Ese día preparaos porque si todo lo que se ha liado con Meta y con varios gigantes anunciando el metaverso es donde estamos ahora, que es una auténtica locura, la veremos, muy rock and rollera además, hablaremos también de eso, lo que viene cuando Apple lance es un full pack. O sea, estamos hablando de todos los gigantes del mundo dentro. Eso no puede decir, no sé, pues un amigo de esto, el metaverso ha muerto porque lo dice el telediario, cosas así, ¿no? No, o sea, esto realmente se está construyendo, se está haciendo un montón de avances, lo único que estamos en construcción. O sea, esto irá haciéndose cada vez mejor, la experiencia mejor, será una experiencia de hecho multidispositivo y ahora lo iremos viendo. ¿Por qué está pasando esto? Si analizamos las generaciones, los chavales, yo tengo un hijo de 14 años y le observo un mogollón, aunque él no lo sabe, yo le pregunto de vez en cuando cosas para entender esa generación Z. Los Z son el metaverso, son los que van a consumir el metaverso. Nosotros lo vemos como, sí, esa película de Matrix, o lo vemos con una especie de visión de haber vivido Internet, haber vivido las aplicaciones, haber vivido un montón la televisión, la radio. Los Z directamente se pusieron a interactuar entre ellos de forma masiva, incluido con una pandemia por delante, ¿vale? Entonces, esta gente, su patio de juego es el metaverso ya. El metaverso con muchas formas, evidentemente no es solo la virtual, sino muchas de ellas, pero están ya ahí dentro, ¿no? Y están interactuando, están gastando dinero. Síntomas también de la llegada del metaverso es que el Internet que no conocemos, el plano, el web, ¿no?, de toda la vida, esto... Yo no sé si estáis entrando mucho a Internet últimamente, pero es un festival de los banners, básicamente. O sea, tenéis que ir cerrando X, ¿no?, por todos lados. Los chavales pasan de Internet. ¿Por qué? Porque solo entran para bajarse
tareas del cole y poco más, ¿no? Porque no es atractivo para ellos. ¿Qué vas a hacer? ¿Buscar en la Wikipedia o qué? ¿No? Es un poco lo que se preguntan. Otro dato muy interesante que también viene es el móvil. El móvil, ya como producto de hardware, ya hace muchos años que no evolucionas. Tiene una cámara más, una batería un poco más larga, pero si os fijáis, desde hace unos 6, 7 años, el Mobile World Congress no anuncia nada nuevo, que se dobla, ¿sabes? Pero realmente es absurdo, o sea, seguramente, ¿no? Entonces, es un producto que ya está en una especie de declive que evidentemente la gran industria de lo que es el capitalismo digital no puede permitir que se caiga. Entonces, ¿qué tienen que inventar? Productos nuevos, de hardware nuevo, que haga cosas impresionantes y a partir de ahí crecer y crear algo muy nuevo. Datos muy interesantes, de hecho, por eso yo creo que Meta hizo el movimiento no ahora, sino lo hizo por aquí, en 2014, cuando compró Oculus, la marca que creó un prototipo de gafas virtuales, lo compró en 2014 porque ya veían que venía un cambio grande y que las redes sociales empezaban a ser un poco planas en cuanto a sus interacciones. No pasa nada, porque al final todo tiene una subida y una bajada. Yo vengo de Twenty, yo era director creativo de Twenty y yo vi la subida a 14 millones de usuarios y cómo de repente caen esos millones de usuarios, ¿no? No pasa nada, porque el darwinismo es parte de nuestra vida y nada dura 30 años, ¿no? Entonces, esto ya viene en un cambio que evidentemente estaréis viendo ahora noticias por de que está habiendo despidos, etcétera, etcétera, es que se están adaptando al cambio. O sea, realmente no es el metaverso ha fallado o Facebook ha fallado, es que viene un cambio muy gordo que todavía nadie sabe de qué va el cambio, pero es un cambio totalmente diferencial, ¿no? Entonces, están haciendo movimientos, Twitter, están haciendo todos unos movimientos de las redes sociales están un poco ya planas, vamos hacia un nuevo mundo que se va a definir en los próximos 2 o 3 años y tienes que luchar en unas condiciones que no son de todo vale en las redes sociales y vamos a contratar a millones de personas por el mundo, sino que ahora viene un mundo en el que hay que reiniciarse y va a ser duro, ¿vale? Pero a la vez divertido, porque es cuando salen las grandes cosas, igual que, por ejemplo, cuando yo estuve en la publicidad digital al principio, éramos como el bicho raro, ¿no? Y de repente hubo un momento que la publicidad digital incluso empezó a facturar más que la propia publicidad clásica y cosas así, ¿no? Entonces, estamos en uno de esos, unos momentos de estos que, bueno, el inteligente sobrevive, sobre todo, y el rápido, ¿no? Más que el grande, seguramente. Y la pandemia, ¿no? Otra cosa que nos hizo fue, pues bueno, meternos a todos en casa. Entonces, claro, los chavales, sobre todo esa generación Z, se preguntaban oye, ¿y dónde quedo con mis colegas? Entonces empezaron a descubrir que de repente había protometaversos, como por ejemplo Fortnite, Roblox, Decentraland, bueno, un montón de Zepeto, ¿no? Que también es de esa época, y empezaron a jugar ahí. O sea, ellos no querían estar en las redes sociales compartiendo su día a día, subiendo fotos, sino querían estar con su avatar, tunearlo y de repente pasárselo bien, tan sencillo como eso. Y entonces empezaron a ver eventos como el de Travis Scott, Ariana Grande, que de repente tenían más afluencia, no solo los que lo visitaban, sino incluso los que retransmitían en directo estos conciertos, que superaban cualquier gira de Queen grande en su época. Esto es un dato, no es futurismo, está ocurriendo, ¿vale? Y son esa generación. El 5G, ¿vale? Es otra cosa muy curiosa, que de repente todas las grandes operadoras se gastan miles de millones, ¿no? En esa infraestructura 5G y de repente dicen, ¿y para qué nos vale? Si de repente, claro, yo doy a Play a Netflix en 4G y funciona. Pues el 5G es perfecto y es necesario para el metaverso. ¿Por qué? Porque el metaverso va a tener una cantidad de conexiones en real time de voz IP entre usuarios, con un streaming que estás viendo, con interacciones de tus manos, con el cuerpo, una auténtica salvajada que el 5G lo que trae no es velocidad solo, sino que trae latencia muy baja, que tú puedes hacer todo eso y que no ocurra un delay entre uno y otro, ¿no? Entonces, es muy interesante. Entonces, los grandes están invirtiendo cientos de millones para crear la infraestructura cloud del metaverso que va a mover todo esto para que te venga con 5G directamente a tu gafa o tu dispositivo móvil o lo que sea. Esto lo está haciendo ya AT&T, Verizon y todos los grandes. No es del futuro. Y esto genera una tormenta perfecta, ¿vale? Es un momento en el que viene algo grande, ¿vale? Donde evidentemente hay que echar mucha filosofía porque cuando llegan cambios tan trascendentes, ¿no? No es un tema de ser continuista, sino reiniciarse, empezar de cero, etcétera.
Y bueno, yo en mi caso, por ejemplo, es que es mi entorno nativo, ¿vale? O sea, me encanta la tormenta, porque al final es donde tú llegas todos los días derrapando a casa, hay novedades, abres el WhatsApp y hay 27 noticias nuevas. Entonces, es algo que te mantiene vivo y te mantiene creativo, activo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo empezamos esa carrera hace unos años, cuando empezamos con esta filosofía de vida y de empresa, cuando empezamos Virtual Voyagers, en el 2014 más o menos fue cuando empezamos a juntarnos. Pero, ¿qué es el metaverso? Para ir un poco al grano, ¿vale? O sea, no teorizar mucho, porque también leo muchas veces definiciones muy complejas que el mundo de la calle no entiende esas definiciones tan complejas. El mundo de la calle lo que necesita es entender qué me aporta, básicamente, ¿no? Todo esto. Si hiciéramos una descripción hoy realista del metaverso, muy básica, para mí es un nuevo Internet tridimensional, donde antes había un mundo plano, ¿no? Pues hemos entrado dentro de Internet y ese Internet se crea alrededor nuestro a escala humana. Es como la película de Mary Poppins, ¿no? Cuando está viendo el cuadro en el suelo y saltan dentro y entran dentro del cuadro y se pueden mover, pueden interactuar y pueden estar con otras personas, pues básicamente eso es lo que ha ocurrido. Que se han generado unos estándares que se llaman OpenXR y la WGL, que son el HTML del metaverso, que te permite crear proyectos que van a todas las plataformas, a todas las gafas, y ya eso ha ocurrido hace muy poquito. Para entrar al metaverso tienes 3 vías, que es la primera es la 100% virtual, que sería la que propone Meta o PlayStation, que te permite vivir la máxima experiencia, es la más bestia de todas. La segunda sería la mixta, que luego hablaré un poquito de ella, pero básicamente es unas gafas transparentes que escanean en tiempo real todo lo que me rodea y aplican el metaverso por encima con una capa, digamos, dibujada por encima, pero que casa perfectamente. O sea, el avatar o lo que tenga yo aquí está conviviendo conmigo, ¿vale? Esto ya hay empresas como Magic Leap, Unreal, que ya lo están desarrollando, y todos los grandes vienen por ahí como Apple. Es increíble esa parte, esa yo creo que es la que va a sustituir al móvil, pero va a tardar, porque la tecnología es muy, muy diferente. Y luego estarían los protometaversos, que son los que estamos ahora viendo con todo esto del Centerland y cosas así que entras con el navegador, que no es tan mal, pero son una transición. Es como los banners de Internet, es como una transición hacia algo mucho más bestia. Porque eso no es el metaverso. O sea, el metaverso no es jugar a videojuegos en una pantalla. Está bien como transición y para ir trasteando con ellos. Pero cuando tú pruebas ya realidad virtual, entras, interactúas con un metaverso bien hecho, y ya en esa línea creativa impresionante, ¿no? De estar en el otro lado, evidentemente eso genera un agravio comparativo entre ambos mundos. Pero esas 3 líneas hay que cubrirlas. Por eso nosotros, por ejemplo, hemos creado un sistema para ir a las 3, ¿vale? Porque es muy importante no poder dejar una suelta, sino tienes que ir al mainstream con protometaverso y al tope de gama, que es el virtual, que poco a poco irá creciendo y ya estamos hablando de 25 millones de gafas de alta calidad en el mercado. Todo esto genera unos mundos o metaversos o como le queramos llamar, porque no lo vamos a poner nosotros el nombre, lo van a poner los usuarios. Porque luego, seguramente, a lo mejor luego incluso llega Apple y le llama de otra forma, ¿vale? Pero no pasa nada, habrá que adaptarse y luego habrá un nombre, pero no lo vamos a poner los que teorizan del metaverso, lo va a poner el usuario de la calle, ¿vale? Entonces tenemos que aceptarlo y ver cómo queda. Y luego en la parte de abajo es muy importante que habrá toda una economía que será basada en pagos, con criptos o no. Pues habrá que verlo, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, habéis visto que han pegado un batagazo, pues habrá que verlo. Pero, por ejemplo, habrá pagos clásicos, como está viendo en Fortnite y sitios de estos, que están gastándose ya miles de millones en ítems virtuales. Pues interesante, ¿no? Pero habrá que ir poco a poco. Para que el metaverso, como palabra grande, ocurra, yo tengo una teoría, que básicamente ahora mismo lo que estamos creando es como si se hubiera creado Internet y estuviéramos haciendo muchas intranets, ¿no? Cerradas, ¿no? Que cada una tiene, pues está la de Meta, está la de Sandbox, la de Rec Room, que es muy buena también, está Zepeto, ¿no? Y cada una es un mundo cerrado realmente. Para que el metaverso sea el día 1, que estamos muy cerca de ello, lo que tiene que hacer es que todos esos mundos virtuales estén interconectados entre ellos con varias capas, que básicamente es la capa de identidad, que es quién soy yo, entonces la blockchain seguramente diga eres fulanito. Lo segundo es cuando entro a ese metaverso, todo esté con unos requisitos técnicos parecidos para que yo pueda fluir de uno a otro, igual que los links de Internet, cuando vas de una página a otra te funciona. En el metaverso tú tienes que poder ir a Disney
pasar a Meta, de Meta al de Vodafone al otro, y tener una experiencia que digas, he estado en el metaverso, no he estado solo en uno, ¿vale? Eso es muy importante y se está hablando ya, se está creando un estándar para todo esto, que yo creo que en 2023 seguramente empecemos a verlo. Luego hay una capa de personalidad, ¿cuál es mi yo en el metaverso? Pues chequea en esa blockchain quién soy yo. Y luego, muy importante es el wallet. ¿Cuál es mi wallet para empezar a pagar? ¿Vale? Pues lo chequea, lo conecta y a fundir pasta. Y lo siguiente sería la propiedad, ¿no? Son los elementos que yo voy comprando por el metaverso, que son los NFTs famosos, que el NFT pensar que al final es un contrato, básicamente. Lo único que hay un contrato que dice que esa ropa que me he comprado, el cuadro o un Lamborghini del metaverso, me pertenece, no es más. ¿Vale? Entonces, se irá de alguna forma quedando en algo tan sencillo como un contrato que dice que la propiedad es tuya. Todo esto se chequeará en tiempo real y podrás ir saltando de uno a otro. ¿Vale? Más o menos estamos viendo ya qué capacidad gráfica podemos manejar para una V1 del metaverso. O sea que sí que haya un momento que podamos unificarnos más o menos todos, pero eso va a costar. ¿Vale? Habrá algunos que lo consigan, otros que se queden muy por arriba y otros como Decentraland, por ejemplo, que es todo como muy poligonal y muy básico, que se queden fuera directamente por un tema de calidad gráfica, básicamente. ¿La blockchain sí o no? Ahí tengo mis dudas, porque los gigantes de la tecnología van a dejar que el login único, como es el de Google, por ejemplo, se pierda. Pues no sé, esa habrá una batalla y se intentará. Resumiendo, podemos ir a otro mundo con esas gafas virtuales o el metaverso viene a nuestro mundo real, ¿vale? Y eso sería el metaverso mixto. Entonces, los pilares sobre los que nos estamos basando para crear todo esto, el primero es, a nivel creativo sobre todo, es la identidad. ¿Quién soy yo? ¿Vale? Entonces, una marca o un creador, un IP o alguien que cree un metaverso, lo primero que tiene que dotar es una identidad. Yo puedo ser vestido del Real Madrid, puedo estar vestido de Star Wars, puedo estar vestido de Gucci, lo que quiera, ¿vale? Pues eso es una economía ya. Y esto es la generación Z, pura y dura. Ahora mismo la generación Z, el 50% de su yo es digital y el 50% es real. Y lo manejan súper bien, porque yo a mi hijo de 14 años le observo mucho y él tiene su momento de fútbol, colega, me voy al centro comercial y tal, y luego llega a casa, se pone su avatar y de repente tienen otro tipo de colegas, incluso internacionales, y tienen otro tipo de conversaciones. Es muy curioso. Esa generación es brutal. O sea, están interconectados entre ellos, generan mini empresas donde cada uno tiene un rol, uno crea vídeo, el otro logos, el otro sube a YouTube y modera un canal. Y todo eso lo están haciendo con una especie de MBA natural, lo están haciendo ellos. Esta gente se va a comer el mundo, de verdad, pues se manejan muy bien en esto, no tienen dudas, además. Lo siguiente, dentro de la identidad, por ejemplo, hay un proyecto muy bueno que es Ready Player Me, que lo conoceréis, que ya con tu foto te crea un avatar. Pues están muy cerca de poder ser ese ID del metaverso. Si alguien les compra, les mete mucha pasta, se conectan a la blockchain y de repente ya es el primer Google Login, ¿vale? Están cerca, ¿eh? Pero no sé si ocurrirá o no, ¿vale? Pero bueno, es muy interesante esta gente. Luego está el sentimiento, el pilar de la exploración, ¿vale? Los pilares son humanos, todos, ¿vale? ¿Por qué el metaverso es tan atractivo? Porque son pilares muy humanos. Voy a descubrir qué hay ahí. O sea, en una página web, pues bueno, son 4 clics, pero aquí sí, hay que poder descubrir qué hay más allá, no es algo muy interesante. La experimentación, o sea, ya no juegas con estoy viendo un vídeo o un copy o cosas así, sino que vamos a jugar con el usuario. Muy interesante a nivel creativo. La socialización, los juntamos a todos, empiezan a hablar, a jugar entre ellos y, bueno, se generan como reacciones nuevas, ya no basadas en algo guiado, sino espontáneo. Muy bien. Y la pertenencia. Habrá metaversos que consigan el sentimiento de pertenencia, de yo pertenezco a este lugar y me siento identificado. Eso sería lo máximo. El que consiga la pertenencia gana en el metaverso. Y eso no es un tema de contenido, de jugar, sino de sensación de verdad de pertenecer al grupo, que eso es tan primitivo como el ser humano, ¿vale? Entonces es muy importante en el metaverso. Eso lo hacían ante los foros, pero aquí vamos más allá, ¿vale? Es algo muy, muy interesante. Y luego está el tema de la propiedad, que al final pues el ser humano quiere poseer cosas y quiere acumularlas, entonces el metaverso se le da la posibilidad, pues bueno, pues con mundos, tierras, ya sabéis, ¿no? Un poco todo lo que está viniendo y lo que falta, ¿vale? Porque realmente el tema de los NFTs está despegando. O sea, pensad que ahora lo siguiente que estamos trabajando son los NFTs tridimensionales, que se basan en un formato que se llama el GLTF, que es como el estándar que se está llegando para que tú puedas compartir una posesión tuya entre un metaverso y otro. A nivel tecnologías, los protometaversos se basan sobre todo en web. Los protometaversos tú puedes hacer con una simple web, pero ahí veo un problema, y esto es un tema mío personal.
no podemos tener los gráficos del videoclip de Dire Straits de los 80, ¿vale? Porque eso no es el metaverso. O sea, eso, cuando tú entras o estás jugando con algo súper poligonal, está gracioso, pero eso, una marca de lujo no va a querer eso, ¿vale? Entonces, ahora mismo estamos en un punto que de repente es como, esto no puede ser el metaverso. O sea, Decentraland está muy bien hecho, etcétera, etcétera, pero no puede ser metaverso. El metaverso tenéis un lugar que yo tenga sensación de estar dentro y querérmelo de verdad. Y que si una marca quiere diseñar un edificio de lujo o uno de fantasía o lo que sea, podamos hacerlo, no tengamos que adaptarnos todos a la misma imagen. Habréis visto cientos de notas de prensa ahora de no sé quién abre sede en el metaverso, todas iguales, que sale un personaje de Centerland y detrás una casa que parece siempre la misma. Eso es un problema creativo, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos yendo? A la web GPU. La web GPU nos va a permitir ya dentro de muy poquito que el navegador tire directamente de la tarjeta gráfica del ordenador. Estamos hablando de meter un Fortnite o cosas muy bestias directamente sin tener que estar sacrificando gráficos. Estamos ya experimentando con ello. El metaverso virtual empezó primero con Oculus, que fue en 2013, que fue lo que nos revolucionó a todos un poco, y luego en 2020 la gente de Meta ya, una vez que los compraron, pues tiene ya, hostia, el primer Porsche, que ya funciona bien, tiene un buen precio, tiene muy buena calidad y la verdad que va bastante bien. En esta línea, por ejemplo, con Vodafone estamos creando un metaverso que ya está terminado, se está probando ya con usuarios, que es como un parque temático, que lo más importante de este metaverso es como mi primer metaverso, es uno muy sencillito para toda la familia, donde tú puedes entrar, configurarte en 1400 avatares y a partir de ahí tú vas con una especie de parque temático que lo importante es que tú vas teniendo un montón de contenidos según vas avanzando, como un escape room, conciertos, lo que quieras. Para este proyecto, la clave no solo es que haya un metaverso y que tenga contenidos, sino que hemos creado una plataforma que lo que nos permite es crear contenidos sin picar código. El código ya está en la aplicación matriz y lo que hacemos es que cada contenido que creamos se basa en arrastrar scripts ya preconfigurados y eso nos permite estar actualizando el metaverso todo el rato sin tener que estar actualizando la aplicación matriz todo el rato. O sea, no hay actualizaciones de la aplicación, sino que se actualiza en la nube y tú cuando abres una puerta en el metaverso se descarga un contenido y tú entras a ese contenido. Eso le llamamos el Netflix del metaverso. Esto ya está terminado, se lanzará dentro de poquito, pues ve hasta las nazis rubias dentro. Bueno, viajar, o sea, hay un montón de contenidos, pero es todo como muy sencillo para que los primeros usuarios esto está basado en la familia, ¿vale? Gente que lo que quiere es entender un poquito el metaverso, pero no es el típico súper complejo que tiene la web 3 por detrás, sino que es un mundo mucho más sencillo, además tiene luego una aplicación de realidad aumentada por detrás que puedes ver a famosos delante de ti, cosas así, ¿no? Y bueno, ya está terminado, está ya pendiente básicamente ya de lanzarse a lo grande. Y ahí estamos, ¿no? Por ejemplo, con la gente de Meta colaboramos hace un tiempo en la plataforma de conciertos junto a Supersphere, que es una empresa de Los Ángeles, y creamos un configurador para crear muchos conciertos. Entonces ahí trabajamos, por ejemplo, con Steve Aoki, con Major Lazer y un montón de artistas inicialmente, que luego lo veían todo esto en un mundo que se llama Venues, donde podías estar con los colegas e incluso la propia Meta te calculaba las calorías, que es muy divertido, ¿no? Este fue un proyecto que lo hicimos en muy pocos meses, en un equipo Meta, nosotros y Supersphere, y la verdad que fue toda una aventura, ¿no? Porque era un estudio español colaborando, ¿no? Con proyectos de este nivel, ¿no? Y luego, por ejemplo, esto es a lo que vamos, ¿vale? Esto es un proyecto que estamos ahora en pleno desarrollo, que es un metaverso de Deepak Chopra, dentro de Utopia, que ahora os explicaré qué es, donde Deepak Chopra lo que te plantea es un metaverso de wellness, donde tú vas a hacer meditación, vas a estar con él, vas a entrar a su mundo, que es una casa que se ha diseñado, que es el inicio, ¿vale? Y esto es a donde queremos ir, a un mundo que nosotros disparamos a una calidad gráfica brutal y lo que hacemos es downgradeando hasta llegar a web 3D, pero no partir de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, ¿vale? Entonces, este mundo ya se presenta el lunes en Dubái, que vamos allí, luego en México y en varios sitios en Francia, y estos se están vendiendo a través de suscripción. O sea, tú puedes entrar gratuitamente. De hecho, si compras el full pack, que es comprar el NFT de toda la casa y de todo el universo que se está creando de Deepak Chopra, adquieres los derechos para construir esta casa en el mundo real, los planos. Y es una casa de approval by Deepak Chopra. Pensad que este tío tiene decenas y decenas de millones de seguidores en el mundo, o sea, se os va la olla. Entonces, esto va por aquí. O sea, es una mezcla entre celebrities, que atraen gente, que de repente tú entras primero con una especie de prerreservas y tú con eso vas desarrollando en función de lo que veas, ¿no? De la comunidad, cómo va creciendo. Estamos viendo que primero hay que crear comunidades y después metaverso, ¿no? Es muy importante esto.
En la parte de Mixed Reality, ¿vale? De cómo viene ese metaverso mixto, hay una parte muy interesante que es lo que, bueno, tiene varios nombres. A mí me gusta mucho el chip fotónico. ¿Por qué? ¿Esto qué es? Son cristales que lo que pintan son fotones en el cristal, o sea, luz. No es una pantalla, ¿vale? Entonces, esto ya está desarrollado. Hay marcas, ¿no? Como Magic Leap que están trabajando ya en ello. Y esto es muy heavy, ¿vale? Porque esto sí que no lo hemos visto antes. Esto no sé si lo habéis probado alguna vez, pero esto te cambia el chip. Pero evidentemente no estamos todavía en un producto final, ¿vale? Son por ahora prototipos de desarrolladores que estamos trabajando con ellos. ¿En qué se basa esto? Pues son unas gafas, imaginaos, como las que tengo yo, en el futuro, no ahora, porque son un poco grandes, que lo que hacen es escanear el entorno con puntitos, ¿vale? Entonces, cuando escanean el punto, según yo voy andando, pues entienden todo, entienden que estáis vosotros, que hay una mesa, una pared, genera un mapa, que, ojo con esto cuando lo pille Google, porque se va a frotar las manos, ¿vale? Es mucho dato, pero bueno, no creo que lo puedan hacer así tan fácil. Pero lo que hace es que te aplica una capa digital, virtual, por encima del mundo real, ¿vale? Esto fue una de las primeras pruebas que hizo Magic Leap, pero se entiende muy bien. Esto es un salón donde de repente los de Star Wars pues, están ahí conmigo, y entonces como están entendiendo el lugar, una mesa física, que sería esta de aquí, está tapando el holograma, ¿vale? Y todo esto está ocurriendo en tiempo real. Pues esto es el metaverso mixto. Esto cuando se active es una locura. Estamos hablando de ya no me aíslo solo con una gafa un par de horas para irme a otro mundo, sino que el metaverso me acompañe en el día a día. Esto está ocurriendo ya y esto Apple seguramente vaya en esta línea por lo que creemos, ¿vale? Esto, evidentemente, inicialmente será una experiencia de un 30% de calidad. Cuando lleguemos al 100% dentro de 10 años, puede sustituir al móvil, esto seguramente. A día de hoy, las Nreal son unas gafas que ya te permiten hacer esto muy baratas, 400 euros, y no están mal. Hemos trabajado ya con ellas con Vodafone. Y luego Apple, ¿vale? Que ya os digo, no sabemos cómo es la gafa ni cómo es, pero evidentemente Apple no te va a sacar un prototipo friki raro que no vas a ir con él por la calle. O sea, van a hacer básicamente un game changer. O sea, van a decir, el que lleve las gafas con esto por la calle es el molón. ¿Por qué? Porque ve cosas mucho más avanzadas, puede estar de repente haciendo 20 videollamadas, de repente puede tener un escritorio enorme que se despliega con el Mac asociado, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo creo que va a ir por ahí, ¿vale? Y está muy cerquita. Y luego, muy importante lo que hablábamos, ¿vale? Que hay un momento en el que toda esa dependencia del hardware y todo lo que estábamos viendo hasta ahora, ¿no? De gafas grandes y pesadas, etcétera, el 5G, cuando ya tenga toda esa capacidad de computación espacial en la nube, que eso está muy cercano, pero es un tema ahora mismo básicamente de fuerza bruta, a ver de quién monta esos servidores, quién no, y por eso está Nvidia muy metido, Microsoft está muy metido y Amazon también. Cuando lleguemos ahí, estamos hablando de un metaverso. Que el metaverso ya existe en la nube, está conectado entre todos los metaversos, o como le llamemos, mundos virtuales o lo que sea, pero todos están conectados. Hay un render en la nube que lo que está haciendo es calculándolo y a ti te identifica, te dice cuál es tu avatar, te dice cuál es tu wallet, tus posesiones, y tú tienes la sensación de he saltado de un mundo a otro. Y ya tú irás a uno a otro dependiendo del contenido, la creatividad que tenga o lo que me proponga. ¿Esto qué afecta? Afecta a todo, ¿vale? Todas las verticales de negocio del mundo. Nosotros, los clientes que estamos teniendo, es que no son de un nicho, son todos los nichos, básicamente. Es una auténtica locura que lleva pasando ya muchos años, pero la verdad es que estamos encantados. Entonces, ¿qué nos ha ocurrido? ¿Vale? Nosotros empezamos cuando yo estaba en 20, ¿no? Que era director creativo, y entonces probé aquel prototipo de Oculus, y de repente, cuando me puse la gafa, es que no pensé en hardware, no pensé en, wow, qué dispositivo de hardware más interesante. O sea, yo lo que vi era un nuevo medio. Básicamente era, esto es el cine. O sea, esto es el punto en el que de repente alguien, no sé, pues en los años 20, no sé cuándo fue el cine, o un poco antes, creo, antes, seguramente, le pusieron una película y venía un tren, ¿no? Y habría gente que diría, pues vaya chorrada, ¿no? ¿Para qué quiero ver trenes acercándose a la estación? Y otro diría, no, esto es el nacimiento de una industria, pero nos va a costar. O sea, esto va a costar sangre y sudor. Y evidentemente con los años apareció Hollywood, mueve billones esta industria. Pues yo cuando vi esto dije, aquí viene un sector. Esto es un sector nuevo, no hay nada. Me puse a buscar en los foros, no había absolutamente casi nada. Y básicamente nos lanzamos unos pocos locos a empezar a construir esto, con empresas ayudándonos, ¿no? Como Meta, Facebook en aquel momento y algunas así grandes. Pero esto era un riesgo salvaje.
Con eso empezamos a ganar clientes de forma natural que nos llamaban para, oye, ¿por qué no hacemos proyectos con vosotros? Tal, para ir investigando esto. Entonces, de alguna forma íbamos avanzando con marcas, ¿no? Que se iban arriesgando y nosotros ahí trabajando con ellos, y de repente nos juntamos con 230 proyectos y 90 marcas ganadas, pero sin tener ni departamento comercial ni nada. Nos iban llamando por WhatsApp y cosas así muy raras, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ellos veían esa gafa, veían el canal y decían, vamos a experimentar. O sea, yo no quiero perderme la ola, ¿vale? No sé dónde va a terminar, pero vamos a jugar, ¿no? Entonces, bueno, empezó a ocurrir todo esto, todo muy, muy, muy salvaje. De hecho, la propia Meta, ¿no? Nos nombró como una de las empresas destacadas de trabajo con marcas, y hace poco lo que ocurrió, que ya lo preveíamos hace ya muchos años, era que evidentemente ha llegado lo gordo, ¿vale? Lo gordo que ha pasado, pues que esa estructura chiquitita de 6 colegas con 60 colaboradores que teníamos alrededor, que habíamos trabajado en 230 proyectos con marcas, un montón de premios que habíamos ganado, viajando por medio mundo, etcétera, etcétera. Unas aventuras súper locas que además las he contado en un libro que está en Amazon ahora, porque nos llamó una editorial y dijo, tenéis que contar vuestras aventuras porque esto no es una startup, esto es una banda de rock, ¿vale? Entonces está escrito ya, si queréis leerlo. Y bueno, y hace poco pues ya vino un grupo grande que se ha quedado en California, que básicamente va a competir no en el hardware, no en la plataforma, sino en el mundo de los contenidos. Es un grupo que está comprando un montón de empresas, está participado por gente de Hollywood, sobre todo, y tenemos ya ahora oficinas en La Moraleja, en Los Ángeles, ahí en Beverly Hills, y bueno, una auténtica locura. ¿Por qué ha llegado esto? Porque ya hay un punto de no retorno. Esto ya es, se van a crear los gigantes del metaverso, y ahora básicamente es quién hace bien las tareas para que dentro de 2 años más o menos se crean los grandes de la montaña, ¿no? Entonces aquí estamos en esto, nos gustó mucho la oferta que nos hacían y entonces no solo los 6 de Virtual Voyager, sino todos los colaboradores que teníamos alrededor que nos habían acompañado durante estos años, pues hemos sido adquiridos y estamos ya todos trabajando ahí dentro. Y nada, y un poco para terminar, esta frase que me gusta mucho de la película de Conan, ¿vale? Que es sobre la tormenta, ¿no? O sea, al final la tormenta siempre está ahí. O sea, lo fácil es estar en el mundo cómodo, ¿no? Pero a nosotros el que venga la tormenta y que todo el rato, ¿no? Se esté reconvirtiendo todo y que haya que adaptarse y reinventarse, pues nos gusta mucho, ¿no? Porque al final un poco como dice aquí, ¿no? Que para nosotros no hay primavera nunca. Siempre está el viento fresco antes de la tormenta, pero es lo que nos gusta y lo que de alguna forma nos hace llegar derrapando a casa y sentirnos vivos, ¿no? Y nada, muchas gracias.